Muy buena tarde. Mi nombre es Cindy Joana García Zapardiel y mi compañera Dayana Marilis Sinestrosa Sánchez. Nosotras somos estudiantes de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Remington. Nosotras les vamos a hablar de la macroeconomía. Primero debemos definir el concepto. ¿Qué es macroeconomía? Entendemos por macroeconomía que es la rama de la ciencia económica que estudia en conjunto todos los componentes económicos, su interactuar y los valores agregados. El economista inglés John Keynes, luego de la Segunda Guerra Mundial, aumenta su preocupación por el alto nivel de desempleo y todas las condiciones de economía de la posguerra en Europa y las consecuencias serias de inflación, de deuda y demás. Por tal motivo decide proponer una teoría. Entonces ahí vamos a hablar de la teoría keynesiana. Esta teoría tiene unos aspectos relevantes. Entonces la teoría keynesiana hablaba del empleo y la renta, la demanda efectiva, la propensión al consumo y la inversión. Entonces, ¿qué entendemos por el empleo y la renta? El empleo y la renta dependen de la demanda efectiva, es decir, para que tengamos empleo en el país necesitamos que haya producción. Al no haber producción no va a haber empleo. También vamos a hablar de la demanda efectiva. Está determinada por la propensión al consumo y el volumen de la inversión, lo cual indica que la inversión que se realiza en el país está directamente relacionada con el consumo de bienes y servicios. También vamos a hablar de la propensión al consumo. Cuando hablamos de la propensión al consumo, decimos que es relativamente estable en la medida en que se tenga producción. También Keynes, en su teoría keynesiana, habló de la inversión. Entonces él decía que la inversión depende del tipo de interés y del rendimiento del capital. Ahora, por otra parte, voy a hablar del flujo circular del ingreso. Entonces, ¿qué puedo determinar mediante el flujo circular del ingreso? Entonces, este flujo circular del ingreso muestra la forma de relacionarse los agentes económicos. Entonces, ¿cuáles agentes económicos? Partiendo de las familias, que son los entes que ofrecen su mano de obra a las empresas y consumen los bienes y los servicios que éstas producen. Es decir, las familias, todos los hogares, son los que consumen los servicios, los bienes, lo que producen las diferentes empresas. O sea que las familias son los consumidores primarios. Entonces, lo necesario que ellos consumen aparece con la letra C. Entonces también resulta que hay empresas productoras de bienes de consumo. Son aquellas que están listos para ser ya consumidos. Empresas productoras de bienes de capital, que aquellos son los que se tienen para desarrollar la producción. Entonces, si hay un excedente de dinero en la economía con el cual es posible hacer un ahorro, este lo vamos a identificar con la letra S. Y con este se conforman los mercados financieros donde se da la inversión, la cual requieren las empresas para el gobierno, el sector externo, que siga circulando dinero de la economía en el país. Ahora tenemos el gobierno. ¿Qué es el gobierno? Es otro ente económico que se encarga del recaudo de los impuestos. Aquí en el flujo circular está identificado por la letra T, como lo podemos observar. El gasto público corresponde al dinero que el gobierno requiere para su funcionamiento, como los salarios de los maestros, ministros, médicos de hospital, es decir, para todos los servidores públicos, que es el Estado el que requiere pues darles a ellos, generarles su salario. Está determinado con la letra TR, como lo podemos identificar en el flujo circular del ingreso. Por último, tenemos el sector externo. ¿Cuál es el sector externo? El que se encarga de las importaciones y las exportaciones, realizadas básicamente por las empresas. Vamos a hablar de la ecuación que permite el equilibrio de la economía. Entonces la ecuación, como la vemos reflejada en la imagen, donde S es el ahorro,
I es la inversión, G es el gasto público, TR son las transferencias, la T nos va a hablar de los impuestos, XN de las exportaciones netas. Parte vamos a hablar del PIB. ¿Qué es el PIB? El Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo. Es decir, allí tendremos el total del café, del carbón, de los servicios de salud, educación. Como lo dije anteriormente, es el valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos en un país durante determinado lapso de tiempo. En cuanto al Producto Interno Bruto, cuando estamos hablando del Producto Interno Bruto, es importante tener en cuenta que la oferta agregada es igual a la producción nacional más las importaciones y que la demanda agregada es igual al consumo nacional más las componentes del PIB, o por otro lado podemos decir componentes del Producto Interno Bruto. Aquí vemos reflejada la ecuación para donde Y es igual a ingreso, C a consumo, I a inversión, G a gasto, NX a exportaciones netas. Entonces, ¿cuál es el consumo? El consumo es el gasto de las familias en bienes y servicios. El consumo es todos los gastos que nosotros vamos a generar, a presentar en cuanto a los bienes y a los servicios requeridos. El gasto del gobierno en bienes y servicios para poder funcionar, por ejemplo, los muebles y los equipos de los senadores. Entonces ya este es un gasto que se le está generando no a las familias como tal, sino al gobierno, que es el que debe pues subsanar todos estos gastos para sus mismos servidores. La inversión corresponde al gasto en bienes de capital y la vivienda nueva por parte de las familias. Un ejemplo puede ser el apartamento nuevo que compre la familia García, la familia X o Y, sino que para referirnos que esa es la inversión que X o Y familia realice. Las exportaciones netas. Cuando hablamos de exportaciones netas, estas equivalen al valor que se obtiene como resultado de restar a las exportaciones las importaciones realizadas en el país. Entonces, como lo acabo de decir, le restamos a las exportaciones las importaciones realizadas dentro del país. Por otra parte, vamos a hablar sobre la determinación del Producto Interno Bruto nominal. Como se ha dicho, el Producto Interno Bruto indica el total de la producción de un país en un determinado lapso de tiempo. Eso lo hablábamos anteriormente. Entonces, para determinar el total, solo es posible si se lleva una sola unidad de medida. Por lo tanto, vamos a hallarlo en pesos colombianos. Es necesario asumir que en este país solo se produce café, maquinaria, carbón, equipo, a precios de comercialización de los años analizados. La tabla que están viendo en la imagen nos muestra el Producto Interno Bruto de un país cualquiera. Entonces vamos a llamarlo Colombia, Estados Unidos, Canadá, es un país cualquiera. Es como un ejemplo para poder entender cómo se halla el PIB nominal. Entonces, las columnas 1, 3, 5 indican las cantidades producidas de los bienes respectivos. Entonces, ¿de cuáles bienes estamos hablando? Café, carbón, maquinaria y equipo. Las columnas 2, 4 y 6, como se puede observar en la tabla, corresponde al precio de la unidad de los bienes producidos. Y la columna 7, la última columna donde dice total PIB nominal, esa columna es el resultado de la siguiente ecuación. ¿De cuál ecuación? La que vemos aquí al final de la imagen, donde dice total PIB nominal es igual a 1 por 2 más 3 por 4 más 5 por 6. ¿Ahí de qué estamos hablando? De las columnas. Es la producción de bienes y servicios valorados a los precios vigentes. Por otra parte, vamos a hablar de la determinación del PIB real. Entonces, para hallar el PIB real se toma también la producción de cada bien en el país, pero se modifica el precio.
en tanto que se va a multiplicar el precio del denominado año base. Entonces, la fórmula de aplicación es la misma ecuación. Total PIB real 1 por 2 más 3 por 4 más 5 por 6. Aquí, ¿qué hicimos? Solamente modificamos el precio, en tanto que vamos a multiplicar el precio del denominado año base. ¿Qué hicimos? Modificamos los precios. Pero observe que el valor se ha modificado porque el precio que se toma es el más bajo, que corresponde al año 2007 para todos los años. El PIB real es la producción de bienes y servicios valorada a precios constantes. También vamos a hablar del deflactor del PIB. Entonces, como se indica en la siguiente tabla, se observa que en el 2007 no hay ninguna variación, puesto que el deflactor es del 100%, mientras que para el 2010, si podemos observar en la tabla, vamos a notar un incremento del 242,7% en el precio. El deflactor del PIB es el indicador del nivel de precios que se calcula dividiendo el PIB nominal por el PIB real, y esto lo vamos a multiplicar por 100. La inflación, variación de alza de los precios. Tenemos varios tipos de inflación. Está la inflación abierta, la inflación de costos, inflación de demanda, inflación moderada, inflación galopante y la hiperinflación. ¿Qué es la inflación abierta? Bueno, en ella nos muestra el aumento de los precios, que está comprendido entre un 5 y un 8 a un 10% anual. Esto supone y nos da un debilitamiento a la estructura económica. La inflación de costos. Esta se origina al lado de la oferta del mercado, por la elevación del costo de los factores de producción. En ellos están materias primas, mano de obra, que esto es lo que influye en el precio final de los productos. La inflación de demanda. La inflación de demanda la causa los aumentos persistentes de la demanda agregada. Es una situación de pleno empleo de los factores productivos en el nivel de oferta de la economía. Esta demanda, en ella se provoca un incremento en los precios. Tenemos también la inflación moderada. Esta corresponde a la inflación que permite el incremento de los precios de manera lenta. Esto genera una estabilidad en los precios de bienes y servicios, y también hace posible que el dinero del banco valga lo mismo hoy e inclusive lo mismo en unos meses. La inflación galopante. Esta inflación nos indica que el aumento de los precios es muy alto. Pasa rápidamente de un 10 a un 100% en un periodo corto, lo cual esto nos genera la pérdida de causas de la inflación. Las causas de la inflación: tenemos el exceso de dinero y el déficit de dinero. En el exceso de dinero podemos decir que esto se produce cuando hay una alza de dinero en el poder público, lo cual contribuye a que los productos aumenten el precio de bienes y servicios. El déficit de dinero es todo lo contrario del anterior, es donde aumenta la escasez y obviamente los precios van a aumentar de tal forma que las personas no puedan comprar sus bienes que requieran. Consecuencias de la inflación. En ellas podemos comprender la pérdida del poder adquisitivo del dinero, disminuye el salario real, aumenta la velocidad de la circulación del dinero, la economía se dolariza, se produce la especulación y el acaparamiento, disminuye el ahorro, aumenta la tasa de interés, empobrecimiento de la población y disminuye la inversión. También en ella podemos conseguir
que afecta a los productores, a los importadores, a los exportadores, a los consumidores, viendo que ella afecta la estabilidad de los precios y con esto de los mercados. Como podemos ver, acá presentamos un ejemplo para establecer la tasa de inflación. Primero, al lado izquierdo encontramos años, que está 2007, 2008, 2009, el precio del bien A. Vamos a hacer el ejemplo con dos bienes, bien A y bien B. El precio del bien A. En el año 2007, 500. En el año 2008, 800. En el año 2009, 1700. Consumo del bien A. En el 2007, 100. En el 2008, 100. En el 2009, 100. Precio del bien B. En el 2007, 1000. En el 2008, 3000. En el 2009, 5000. Consumo del bien B. En el año 2007 fueron 150. En el año 2008, 150. En el año 2009, 150. El costo de vida para estos bienes en el año 2007 fue 200. En el año 2008, 530.000. En el año 2009 fueron 920.000 pesos. Y acá presentamos un segundo ejemplo. El IPC. Ese es igual al costo de vida del año analizado sobre el costo de vida del año base por 100. Aquí vemos el IPC del año 2007. El costo de vida del año analizado serían 200.000, el costo de vida del año base serían 200.000 por 100, esto daría un igual a 100. El IPC del año 2008, el costo de vida del año analizado fue de 530.000 y el costo de vida del año base fueron 200. Por 100, esto daría un igual a 265. El IPC del año 2009 fue el costo de vida del año analizado 920 y el costo de vida del año base es 200. Por 100, esto daría un igual a 460. Así tenemos, en el año 2007 el IPC fue de 100, en el año 2008 el IPC fue de 265 y en el año 2009 el IPC de 460. Tercero, la tasa de inflación del año 2, el IPC del año 2 y el IPC del año 1 sobre el IPC del año 1 por 100. Reemplazando acá la fórmula tenemos la tasa de inflación del 2008, esto es igual a 265 menos 100 sobre 100 por 100 daría un igual a 165. Entonces comprendemos que en el año 2008 la tasa de inflación es de 165 y en el año 2009 la tasa de inflación es de 360. Hubo un gran aumento en este año. El desempleo. ¿Qué es el desempleo? El desempleo es la situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto laboral viéndose en una situación forzosa, es decir, de no trabajar. Esto afecta mucho al desarrollo de nuestro país. En una estructura de la población podemos decir que el desempleo es importante tener en cuenta que la estructura de la población de un país con el fin de poder hacer respectiva medición y establecer índices. En primera instancia, la población total, que está conformada por las personas que están en edad de trabajar, que son las personas que tienen de 12 años y más en las zonas urbanas hasta los 65, y las que están entre los 10 y más hasta los 65 años en las zonas rurales, es decir, que se quedan por fuera de esta clasificación los menores de edad y las personas adultas mayores. En esta gráfica vamos a representar la estructura de la población. Tenemos como primera instancia la estructura donde está el PT, esto que corresponde a la población total, el PET, población en edad de trabajar, el PNET, población que no está en edad de trabajar, el PEA, la población económicamente activa, el PEI, que es la población económicamente activa,
el O, que es ocupadas, el D, que son desocupados, y el S, subempleados. Conceptos relacionados con el empleo. El empleado, el subempleado y el desempleado. De acuerdo con la estructura de la población se tienen los siguientes conceptos. El empleado es aquella persona que tiene un contrato laboral de tiempo completo o por lo tanto recibe un salario por su labor, siendo el contrato a término indefinido o siendo un contrato por hora labor. El subempleado es aquella persona que tiene un contrato laboral de un tiempo inferior a 48 horas semanales y recibe un salario proporcional al tiempo al cual él está laborando. El desempleado es aquella que no tiene ningún tipo de contrato laboral, por ende no recibe ningún tipo de salario y no genera ningún ingreso. Los indicadores de empleo, subempleo y desempleo. En ellos tenemos la tasa bruta de participación, el TBP, y la tasa global de participación, TGP. Entonces, en la tasa de participación tenemos, ella busca la manera de medir relativamente el segmento de personas que acuden al mercado laboral en relación con la población total. La fórmula es la siguiente: TBP igual a PEA sobre PT por 100. En la tasa global de participación, TGP, esta es de mayor incidencia en tanto que puntualiza más en la relación entre población en edad de trabajar y la población que acude al mercado laboral. La fórmula que presentamos para esta es TGP igual a PEA sobre PET por 100. La tasa de desempleo, TD. Esta identifica la relación entre la población económica activa y la población desempleada. Es uno de los indicadores más importantes porque va a reflejar las condiciones sociales, políticas y económicas de un país o una región. La fórmula que presentamos para ella es TD igual a D sobre PEA por 100. La tasa de su desempleo, esta sería la TS, es la que identifica la relación entre los subempleados y la población económica activa. La fórmula que presentamos para esta es TS es igual a S sobre PEA por 100. La tasa de empleo. En la tasa de empleo es donde identificamos la relación entre los empleados y la población económica activa. La fórmula es TE igual a E sobre PEA por 100. Como podemos ver en estas gráficas que nos muestran el estado económico de nuestro país, en Colombia a lo largo de la historia ha mostrado siempre índices altos en las tasas de desempleo y su desempleo. Es importante aclarar que el subempleo no son las personas que vendan cosas en la calle. Ellas también hacen parte de la economía, pero están en la parte informal. Recordemos que el subempleado es aquel que tiene un contrato laboral, pero se llama subempleo porque ellos no cumplen con el horario laboral que está estipulado por la ley, que son 48 horas semanales. Entonces, ¿qué pasa? Ellos cumplen otro horario más corto y ellos son remunerados por este tiempo. Para que nos quede muy claro estas dos definiciones. Muchas gracias.